Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Electroid. Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Como tema de hoy hablaremos de la ley de Ohm y comenzaremos con la historia. Georg Simon Ohm fue un físico alemán cuyos estudios se basaron en la electricidad. Descubrió en 1827 la ley que rige la conducción de la electricidad y que se cumple en todos los circuitos de las instalaciones modernas. La unidad que se utiliza para medir la resistencia eléctrica tiene un nombre en su honor, el ohmio. Dato curioso: Ohm quiso ahondar sobre las investigaciones de Volta y empezó a realizar experimentos con la propiedad de la electricidad. Descubrió la ley la cual dice que el flujo de corriente de un conductor es directamente proporcional a la diferencia de voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Sabes cuáles son los objetivos de la ley de Ohm? No te preocupes si aún no lo sabes. En este video te enseñaremos. 1. Lograr identificar y hacer análisis de los fenómenos eléctricos. 2. Establecer las diferencias entre la electricidad estática y la corriente eléctrica. 3. Entender la estructura del átomo y las fuerzas entre sus partículas. 4. Identificar fenómenos electroestáticos y electrodinámicos. 5. Conocer el funcionamiento de los elementos eléctricos. 6. Reconocer los elementos que conforman un circuito eléctrico. Para poder entender esta ley, necesitaremos conocer algunos conceptos básicos de esta. Tensión es el salto de potencial eléctrico o la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. Inductancia: una bobina o inductor tiene la propiedad de oponerse a cualquier cambio en la corriente que lo atraviesa. Esta propiedad se llama inductancia. Cuando una corriente atraviesa un conductor, un campo magnético es creado. Intensidad es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un circuito en la unidad de tiempo. Para denominar la intensidad se usa la letra I y su unidad es el amperio. Voltio es la unidad derivada del Sistema Internacional para el Potencial Eléctrico, la fuerza electromotriz y la tensión eléctrica. Amperio es la unidad de medida fundamental de la corriente eléctrica, es decir, aquella que se produce cuando pasan los electrones a través de un conductor. Resistencia. La resistencia eléctrica indica la oposición que presentan los conductores al paso de la corriente eléctrica. Se mide en ohmios. Ohmio, unidad de resistencia eléctrica en el Sistema Internacional, que equivale a la que posee un conductor por el que circula una intensidad de 1 amperio cuando está sometido a una diferencia de potencial de 1 voltio. Capacitancia. La capacitancia es la razón que existe entre la carga eléctrica almacenada entre dos conductores por unidad de diferencia de potencial eléctrico existente entre tales conductores. Ahora que ya conoces los conceptos básicos, te explicaré la ley de Ohm. La ley de Ohm nos sirve para lograr ver la relación que se puede dar entre los parámetros más distinguidos como son la corriente, el voltaje y la resistencia. Es importante porque sin importar si el circuito es sencillo o amplio, se puede anticipar el comportamiento de la electricidad dentro del mismo antes de conectarlo. Esta ley tiene una fórmula y en este punto te lo explicaremos. La resistencia eléctrica R es el factor que se obtiene utilizando la siguiente fórmula. Voltaje es igual a resistencia por intensidad, donde V es la diferencia potencial, R es la resistencia y la I es la intensidad de la corriente. Para referirse a generalizaciones de la ley o formulada por Ohm, se usa Joule es igual a sigma por E, donde Joules es la densidad de la corriente en una localización dada en el material resistivo, E es el campo eléctrico en esa localización y sigma es un parámetro dependiente del material llamado conductividad. ¿Sabías que? Una de las curiosidades de la ley de Ohm es que nos dice que la corriente circula en un circuito cerrado, el cual se encuentra sometido a una diferencia de potencial, pero que es proporcionalmente aplicado e inversamente proporcional a la resistencia de este. A medida que aumentan los voltios, aumenta la intensidad. Como conclusión, una de las curiosidades de la ley de Ohm es que nos dice que la corriente circula en un circuito cerrado, el cual se encuentra sometido a una diferencia de potencial, pero que es proporcionalmente aplicado e inversamente proporcional a la resistencia de este. A medida que ésta aumenta los voltios, aumenta la intensidad.